Continuamos en Café Sin Rosca aquí en Hoja de Ruta Radio y damos la más cordial bienvenida a Micaela Andrade, con quien vamos a conversar sobre la primera pregunta, la extradición. Pero antes de eso, poner en contexto, ayer leíamos en las redes sociales o veíamos los videos que Micaela envió. Ella decidió expresarse ante las redes sociales y dar su punto de vista de lo que ella piensa que es la pregunta uno y por qué hay que votar no. Ustedes saben, desde este espacio hemos dicho, no hemos hecho campaña, pero hemos dicho las razones por las cuales también hemos decidido votar 8 veces no. Pero lo triste de todo esto es que como en este país hay cero tolerancia, empezaron los ataques, empezaron ya los entredichos de que sí, que era una funcionaria que estaba resentida y que por eso hablaba. Entonces todo eso dio el paso para que abramos el espacio a Micaela y ella nos explique justamente por qué ella tomó esta posición. Estimada Micaela, muy buenos días. Te saluda César Bermeo y Priscila Schettini, que queremos conversar contigo justamente sobre el video y tus razones para decirle a la primera pregunta no en estas elecciones. ¿Cómo están? Muy buenos días por allá. Primero, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente es un gusto para mí estar aquí con ustedes y con toda la audiencia que me está escuchando, especialmente Priscila, contigo, especialmente tú no me conoces, pero yo te he estado siguiendo por tu lucha constante, bien empoderada respecto a lo que pasa con Freddy, más allá de las diferencias ideológicas y todo lo que sea. Es una lucha extremadamente difícil la que estás emprendiendo y me solidarizo profundamente contigo. Gracias, Karina. Eh, Micaela. Micaela, perdón, Micaela. Sí. Bueno, ahora respecto a la extradición. ¿Por qué yo he decidido sacar esto a la luz pública? Porque me parece que es lo más ético que se puede hacer. Eh, Puede traerme consecuencias, tengo un montón de insultos y lo que sea, pero finalmente yo creo que, o sea, ser valiente siempre vale la pena, a pesar de que valga caro, pero valga la pena, ¿no es cierto? O sea, que yo creo que Priscila estará de acuerdo conmigo, especialmente como mujeres, es que estamos aquí, tú estás ya trabajando y yo estoy aquí estudiando, es porque han habido mujeres previas a nosotros que han luchado y que se han sacrificado para este momento. Y yo también quiero decir la verdad por lo que viví, o sea, quisiera que se divida mi exposición, si es que se me permite, en dos fases, como Por primero favor. quisiera explicar lo que pasó adentro del gobierno, o sea, las conversaciones internas. Sé que es información sensible, pero es necesario para que el país lo sepa. Y segundo, quisiera dar mi opinión como desde la teoría económica y jurídica que conozco. Entonces, primero, que sepa el país lo que pasó internamente. Desde que yo llegué, como yo dije, yo comencé mi gestión como coordinadora jurídica del Ministerio de Defensa en enero del año pasado. Y la primera reunión que yo fui a Carondelet, me senté en esa reunión, específicamente con Fabián Pozo, con Marcos Miranda, con el canciller Holguín, sus dos asesores jurídicos, no recuerdo el nombre en este momento, y con el ministro Iván Correa, y bueno, no estaba Karen ahí. Y nos reunimos y lo primero que fue Iván Correa dijo, bueno, señores y señoras, como ya saben, Michael nos está pidiendo que necesitamos ver la forma en que extraditamos y necesito que me solucionen ese tema. Y obviamente ahí Fabián y Marcos, especialmente Fabián, yo voy a ser muy sincera, Fabián saltó y dijo, no podemos, o sea, está en la Constitución. Y ahí Iván, es lo que dijo, es lo que dije ahí, Iván dijo, a ver, no me digas así ratito, o sea, como básicamente quién manda aquí, o sea, búscame la forma. Le dijo, búscame la forma. Y después de eso empezamos como un poco después de eso hubieron algunas reuniones en ese mismo sentido y finalmente dijimos, bueno, o sea, creo que la forma que se iba a hacer previamente a la que se está haciendo ahora es a través de un reglamento de la ley de navegación, porque como dije, el mayor interés de Estados Unidos, de Michael Fitzpatrick, del gobierno de Lazo, son los marinos, es la Armada del Ecuador, por el puerto de Guayas y el puerto de Galápagos, que es donde pasa más la droga. Y la cuestión ahí es que claro, o sea, esa fue la forma, o sea, dijimos con Fabián, dijimos, mira,
si es que aquí en la ley de navegación, no recuerdo el artículo exactamente, aquí una de las competencias de la Capitanía del Puerto es podemos tomar una competencia para hacer para como el reglamento se estaba haciendo, como para poder ahí poner alguna cuestión y esto me parece que es lo peor que yo he escuchado en mi vida porque me dolió el alma escuchar eso, fue alguna cosa de como de revocar la bandera, ¿ya? Como en el barco, como si es que inteligencia de Estados Unidos nos llama y nos dice llama al Ecuador y dice, mira, ¿saben qué? Tenemos supuestamente sin ninguna prueba para nosotros, de ellos nos dicen porque tenemos que creer la palabra de ellos, así era la cosa. Ajá. Es que nos llaman y nos dicen, está en tal barco, hay droga, entonces en ese momento simplemente creerles y revocar la bandera inmediatamente, ya, revocar la bandera, porque que ya no sea ecuatoriana, ya, el acto administrativo, revocarlo, y de ahí que se pueda hacer la extradición Llevarles a camuflada, todos porque los no. que están involucrados ahí a los Estados Unidos Exacto, a que los que Estados respondan. Unidos dice, exactamente, lo que Estados Unidos diga quiénes son los que están ahí involucrados, ya, y con el barco y todo. Gravísimo, Entonces, ¿no? eso es gravísimo, lo que digo es realmente grave. Entonces, obviamente no se pudo hacer así, y al final, o sea, si bien es cierto, fue una idea, y te voy a decir la verdad, esto fue la idea de Fabián Pozo. O sea, Fabián Pozo dijo, revoquemos la bandera. Eso fue la verdad. Y después de eso, o sea, siendo una mínima investigación jurídica, dijimos, ven, no se puede revocar la bandera, así como no se nos puede revocar, no podemos revocar el himno. O sea, son elementos fundamentales de nuestro Estado. Entonces, después de eso, como digo, no duré mucho yo en el cargo. O sea, yo duré hasta que se acabó la crisis no se acabó, perdón, hasta que básicamente empezó la crisis de Don Nasa. Yo puse la denuncia 2 semanas después de que pasó para que se investigue en la fiscalía y nos sacaron. Y nos sacaron. Entonces, eso es otro tema, ¿no? Que también en otra entrevista podemos hablar. Pero ahí nos sacaron, entonces la cosa es que ahora veo la consulta y lo hago una semana antes porque sí quisiera que se quede hasta en la mente de la gente. O sea, no, la gente tiende a olvidar mucho. Yo creo que eso es algo malo. Yo creo que tenemos que recordar. Yo creo que tenemos que recordar, perdonar, pero no olvidar. ¿Ya? No olvidemos. Entonces, sí, si es que lo hago ahorita, tengo algún interés político, miren, todos somos política primero que nada. Esto es política lo que yo estoy Ujú. haciendo. ¿Tengo algún interés partidario? No. No, si estoy aquí estudiando mi maestría y después estoy aplicando para un PhD y me quedará aquí 3, 4 años más. Pero simplemente yo quiero que el Ecuador sepa lo que está pasando en la política real del gobierno de Lazo y los intereses que empujan esto, que son de Estados Unidos, la primera potencia mundial. Y aquí hablemos un poco de esto. ¿Por qué Estados Unidos? O sea, realmente nos va a ayudar. Como dije, los ejemplos de Colombia y México me parece que son claros. Y miren, o sea, hay una ley en la economía, que es la demanda determina la oferta, ¿ya? Entonces, si es que se está produciendo mucha droga aquí en Sudamérica, en el Ecuador, es porque hay muchísima demanda, pues. Si es que se está mandando a Estados Unidos y a Europa, a ver, por favor, hagan el favor de trabajar allá con sus consumidores Corten el y de consumo, hacer pues. que se va. Exactamente, corten la demanda, se corta la oferta gracias a ustedes tienen menos adictos, nosotros tenemos menos narcotraficantes. Así de sencillo. Yo quiero, Micaela, primero, bueno, agradecerte la solidaridad y yo también creo que una mujer puede lograr hacer cambios y yo creo que el silenciarse simplemente nos convierte cómplices en muchas injusticias y en muchas ilegalidades. Y yo creo que es importante que Micaela desde Alemania esté estudiando, no está candidata de absolutamente nada, fue ex trabajadora de este gobierno de Guillermo Lazo, justamente con Fabián Pozo, que es esposo de la asambleísta Ana Ana Belén Belén Cordero. Cordero, que también defiende a su gobierno a capa y espada y eso de manera no académica, porque realmente ha habido muchas inconsistencias como el tema de la provincia de Buenos Aires cuando dijo, pero yo creo que aquí es importante, Micaela, ha conmocionado mucho este video que tú has hecho desde Alemania sobre el tema de la extradición y ha dado muchas vueltas y por eso es importante dar la oportunidad de hablar, de que las personas conozcan, pero ¿por qué tú cómo consideras que Karen Sichel, que ahora está haciendo toda la campaña publicitaria a nivel nacional por el sí, ella ratifica en que la pregunta 1 es legal, que la pregunta 1 nos va a cambiar a todos? ¿Y por qué tú conociste a esta funcionaria? ¿Qué puedes decirnos exactamente de las personas que trabajaron contigo sobre esta pregunta como tal del tema de extradición?
Sí, miren, yo tengo la fortuna, por alguna razón en la vida me he colocado en situaciones que me han presentado dilemas morales y como el que pasé justamente con el tema de la bandera y allá, y bueno, y también de conocer personas que ahora están en la palestra pública, como justamente yo sí la conozco a Karen. Y a mí me parece, como he dicho en mis redes sociales y lo seguiré diciendo, a mí me parece que Karen es una persona coherente, es una persona, ella lo que está diciendo realmente lo piensa. Ese es el mayor problema. O sea, de verdad, ella lo Está piensa. O sea, convencida que es créanme, así. ella está convencida de que yo estoy mal, de que yo estoy loca, de que yo hago política, de que ella es técnica, yo soy política. O sea, ese es el mayor problema. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo quisiera que el Ecuador sepa bien esto. O sea, la diferencia entre la Karen y yo no es que yo soy más inteligente que la Karen o la Karen es más inteligente que yo, nada que ver. La diferencia de esto es que la Karen es Sichel, y Sichel es un apellido alemán. Mi apellido es Andrade Rodríguez. O sea, no hay nada más común y latinoamericano que mis apellidos, ¿me explico? O sea, yo no vengo de una cuna de oro, ¿ya? La Karen sí. Esa es la cosa, la Karen está en una burbuja. Yo no estoy en una burbuja, yo nací en el sur de Quito, en un hospital público, y estuve en una escuela fiscal, ¿ya? La Karen está vista, o sea, la Karen vive, no voy a decir dónde, pero, o sea, es muy bonito donde vive, por decirlo menos, ¿ya? Muy bonito, muy tranquilo, muy seguro, ¿ya? O sea, muy urbanizadito. Yo no, ¿ya? Yo nunca he vivido en una urbanización, nada por el estilo, o sea, yo sí afrento los riesgos de la inseguridad, a mí me han asaltado, y bueno, y todo eso. Entonces, eso creo que es como la cosa que el Ecuador debe diferenciar, porque si bien es cierto, y Karen no merece ningún insulto, ni yo tampoco, no merecemos, nadie merece ser insultado en ningún debate, ¿ya? Pero sí se tiene que fijarse bien que qué tipo de ideología está detrás, o sea, como dice Piketty, Tomás Piketty, o sea, miren, hay dos tipos de ideología, no de izquierda y derecha, quienes buscamos la igualdad y la libertad y quienes solamente buscan su libertad, ¿ya? O sea, yo estoy realmente por la libertad y por la igualdad del país, porque yo creo que sin libertad no se tiene igualdad y sin igualdad no se tiene libertad. Yo no quiero solamente mi libertad, quiero libertad de todos, porque además es imposible yo ser libre y los demás que no sean libres. ¿Me explico? O sea, es imposible, solo somos lo mismo en esencia. Micaela, luego de que se pretendió de alguna manera esto de la revocatoria de revocar la bandera, ¿qué decidieron o qué pensaron? ¿O se les vino de una que teníamos que hacer una consulta y en la consulta meter esta pregunta para decir, bueno, si el pueblo decide, entonces nosotros nos hacemos a un lado y tratamos de promover la extradición de alguna manera? A ver, yo ya no estuve en la formación de la consulta. Como digo, yo me fui, Ujú. si no estoy mal, me parece que mi renuncia está con fecha de 30 de abril. Este, pero sí, obviamente, o sea, al final fue como le dijimos, yo solo, o sea, tengo unas pequeñas pruebas, no tengo la prueba de las conversaciones que tuvimos, pero tengo conversaciones, o sea, por WhatsApp, ¿ya? Entre ellas tengo una conversación con un militar de la Armada que es abogado y yo le preguntaba cosas intrínsecamente de la práctica de la Armada, ¿ya? Le preguntaba cuestiones ahí y él sabe, yo le conté, le dije, mira, estamos en este conflicto, ayúdame. Entonces, yo puedo mostrar lo que ustedes necesiten cuando se me requiera lo que sea. Pero sí, o sea, la cosa es que a la final la Armada dejó bien claro, la Armada se portó dura. La Armada fue también una reunión. La Armada se portó dura, la Armada dijo, no se puede, carajo. La ley de navegación no lo permite. No hay reglamento. No, o sea, si sea un reglamento, yo recuerdo clarísimo que un par de asesores de Holguín también se pararon duro y estuvieron ahí diciendo efectivamente, esto no se puede. Y el Holguín les hacía callar, y eso quiero que se sepa. El Holguín les hacía callar a los asesores que le decían que eso no se puede, que eso no se puede. El Holguín les decía que le decía, basta, o sea, algo así como el Iván Correa a mí, a Fabián y al Marcos, así él le decía a los asesores, como, basta, como, encuéntrame la forma. Entonces, a la final, ya cuando yo me estaba yendo, la cosa quedó clarísima de que esto no se puede cambiar por reglamento y de que para que esto se cambie se necesitaba hacer justamente un referendo. Y hasta ahí, y ahí en ese momento, después pasó la crisis de Don Nasta, me enfocó en la crisis,
por unas razones interesantes nos fuimos. Pero Holguín dice que nunca aparece en nada, que él es la santa paloma de este gobierno y que no conocen a nadie, no conoce al cuñado de Lazo, no conoce a nadie, que nunca se ha topado con nadie que tenga que ver en temas de corrupción él, según él, es de un ángel de este Solo gobierno. se pasa viajando. Solo se pasa viajando nuestro canciller, claro, pero mira, tú lo que nos dices está en este tipo de reuniones. Entonces, ¿cuál es la mentira de este canciller Holguín que miente a la ciudadanía, que desconoce a todo el mundo? O sea, la cuestión es que él, al igual que Karen, están en una burbuja y la verdad es que no les importa. O sea, no les importa, esa es la cosa. O sea, no les importa realmente el bienestar del Ecuador y menos les importa la soberanía, porque a ver, así, este concepto de la soberanía es demasiado importante, es demasiado importante. ¿Por qué creen que los gringos sí pueden y nosotros no? O sea, yo digo, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿qué clase de autoestima tenemos? O sea, yo tengo compañeros ahorita aquí en Alemania que son de alemanes, que son franceses, que son belgas, que son... Y discúlpenme, pero yo no soy menos que ellos, y ellos tampoco son menos que yo. O sea, es interesante esta igualdad intelectual que se da aquí, en Alemania, en esta universidad, en esta maestría que estoy. Y lo mismo también en el Ecuador, discúlpame, pero Carol Noroña, yo he visto el reportaje que ella hizo sobre el tema del narcotráfico, y discúlpame, pero o sea, la calidad de que ella hizo ese reportaje es la misma calidad, si no mejor, de reportajes de investigación que yo he visto en la BBC, en The New Yorker, en The New York Post. Entonces, en el Ecuador sí tenemos la capacidad, tenemos abogadísimos, y a pesar de que sean de una ideología diferente a la mía, como Rafael Ollarte es un excelente abogado, ¿ya? Ali Lozada, excelente abogado, excelente juez. Paulina Araujo, excelente, yo me lo imagino a ella como fiscal general y que tiemble, ahí sí que tiembla la delincuencia. Pero ¿por qué esta gente no se mete en estos espacios de poder? Porque está podrido de corrupción por todo lado y porque nos da miedo corrompernos. Nos da miedo que nos corrompan, nos da miedo que hasta que nos maten. Pero vamos, si es que les dejamos todo esto tan fácil a los podridos, esto se pudre más y el Ecuador simplemente se acaba. Entonces yo sí digo, vean, metámosle hombre y sí podemos y saquemos esta podredumbre y empecemos hoy, empecemos por nosotros. O sea, hay que empezar en algún momento. Tú has dicho que en este caso la doctora Karen Sichel vive en una burbuja. Y yo no lo habría dicho de mejor manera, pero efectivamente, porque ella dice que primero que con la extradición, Ecuador va a dejar de ser el refugio del crimen internacional, primera cosa. Y segunda cosa, ella dice que con esto se acabará el delito organizado. ¿Tú qué opinión te merece, estimada Micaela? Ni de chiste. O sea, ni de chiste. O sea, me parece que, o sea, yo digo, o sea, Karen, estudiaste en Oxford y ¿qué pasó en Oxford? O sea, por favor. No es difícil ver realmente lo que pasó con el cartel de Sinaloa. No es difícil ver todos los muertos que dejó en Colombia, los desaparecidos en México y realmente como, ¿qué resultados tenemos? O sea, son países que están limpios de narcotráfico, y discúlpame, nosotros somos un paísito de tránsito, o sea, de Colombia va hacia México, o sea, es como, sigue ahí la cosa durísima, o sea, ¿y qué ha pasado con estos acuerdos de extradición? Y yo quiero decir dos cositas. A ver, como con esta consulta, si es que llega a pasar esta modificación, se podrán requerir ciudadanos ecuatorianos, excepto en dos casos, ¿no es cierto? En el primer caso, excepto si es que hay un fin de perseguir o sancionar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, etcétera. Y dos, si la persona extraditable estaría en peligro de ser sometida a tortura, tratos crueles o inhumanos y degradantes. La primera razón, ¿qué pasó con Assange? Assange le pusieron ahí un delito de acoso sexual, de abuso sexual. Pero todos sabemos en el mundo que es un delito político. Así que esto no nos asegura nada. No nos asegura que realmente se vaya a extraditar a una persona por su pensamiento, por su religión, por su raza, por ser rebelde, ¿ya? Y que se diga, que se le ponga ahí un delito camuflado, que sea acoso, violación, lo que sea, asesinato, lo que sea, y que realmente sea porque es un rebelde, como es Assange, ¿ya? Entonces, primero. Segundo, si la persona extraditable estaría en peligro de ser sometida a tortura, a ver, Estados Unidos no es de la Dalí de derechos humanos, o sea, por favor, o sea, déjeme decir una cosa, Estados Unidos es el país que menos ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos, solamente con excepción de un paisito que es Bután, ¿ya? En el sur de Asia. De ahí, que firmó 4. Estados Unidos tiene 5. Nosotros, Ecuador,
¿Cuántos tenemos? 18. 18, toditos. Todo lo que nos han Toditos, puesto con, hemos firmado. toditos, con Argentina, con Bolivia, con Y no tenemos Paraguay. derechos humanos. Y no O sea, aplicamos eso ninguno. digo, exacto, digo, o sea, ¿cómo Estados Unidos nos va a garantizar a nosotros que nuestros ecuatorianos no van a pasar allá penas degradantes, tratos inhumanos y todo esto? Si es que tienen Guantánamo, pues, o sea, ¿qué onda? Perdón por decirlo así, tan No, no, está informalmente, bien. pero sí me parece que es como, a ver, Karencita, vamos, o sea, explica todo. Además que la Karen confunde términos, de mí me da iras como habla del Ecuador, porque ella dice expulsión. Se Karen, la confunde, que es expulsión diferente está extradición, ¿no? completamente diferente porque la extradición es un proceso de derechos y garantías, como está mismo en la consulta. La expulsión es una cuestión de, mira, tienes 24 horas para largarte de mi país, chao. O sea, eso está prohibido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero yo sé por qué la Karen dice expulsión y no dice extradición, y eso a mí me da más iras. Porque ella cree que los ecuatorianos no entienden. O sea, ella cree que cuando ella está diciendo de extradición, un campesino, un panadero, no le va a entender, y por eso ella dice que es como la expulsión. A ver, yo mandé mi video diciendo extradición a personas que yo aprecio mucho y que tengo contacto, como la mujer que me limpia la casa, como mi panadero de mi esquina, como la persona que cuida el carro, y me respondieron diciendo como, gracias por abrirnos los ojos, y nunca me preguntaron qué es la extradición, señorita Micaela. No, porque sí entiende, es que esta manera es como subestima, o sea, este tipo de persona como la Karen y como Lassi, como Fabián Posti, como Lin, es gente que subestima a la gente pobre, pero sobreestima a los ricos, o sea, sobreestima a Estados Unidos, me explico, como a la gente que es así. Entonces yo digo, o sea, qué necesaria de verdad es empezar a cambiar la visión de igualdad y sentirnos iguales, orgullosamente latinoamericanos, pero iguales en esencia, con nuestros países de hermanos y con Estados Unidos y Alemania y todo lo que sea. Ujú. Micaela, la solución no es una extradición, sabemos por experiencia, por lo que se ha vivido históricamente, no hay una solución con la extradición. Sin embargo, ya te digo, acá en el país se ha vendido la idea desde cuando el embajador Fitzpatrick lanzó la acusación de narcogenerales. Cuando se lanzó esta acusación se empezaron a quitar visas y todo el mundo decía que bestia, hemos estado plagados de narcotráfico en el Ecuador. Sin embargo, hay un caso del general Arauz que ya pasó un año y nadie le ha puesto un proceso por narcotráfico, pero se le quitó la visa y él quedó estigmatizado como el narcogeneral. Y Eso es ahí no terrible. hubo ningún otro acusado, no ha habido un almirante, no ha habido un general, no ha habido nadie que ha sido sancionado por este tema. Sin embargo, el señor embajador de los Estados Unidos, también en un evento académico en la Universidad Andina. Andina Simón Bolívar, lanzó y dijo que poco más de acá Pablo Escobar se pasea con toda la parsimonia y que por eso había que poner la extradición. ¿Qué opinión te merece a ti todo esto? Que esto realmente es una farsa por donde se le vea a las personas. Es una farsa, pero es que yo digo, es una farsa por donde se le vea. A mí me da muchísima pena ver cómo se quieren burlar del Ecuador, ver cómo se quieren burlar de las Fuerzas Armadas, y no estoy llamando para nada un golpe de Estado, yo creo en la democracia absolutamente, pero a mí me dio mucho orgullo ver a la Marina cómo peleaba para que no se llegue a hacer esto, y verles y ver los procedimientos en los concursos, para, para los almirantes, y ver ahí cómo había una listita que mandaba a Estados Unidos y decía, estos no. Y yo preguntaba, ¿y de dónde salió esta listita? Y es que es de inteligencia de Estados Unidos, me decían, estos no. Porque yo estuve en esos concursos, que era justamente para nombrar los más altos, los más altos grados jerárquicos en Armada. Y había una listita, que ni siquiera tiene una firma de responsabilidad, era una listita de nombres, y que decían estos no. Y yo decía, pero una firma, alguna explicación, no, es que viene de la embajada de Estados Unidos, viene de la embajada de Estados Unidos. Y ahí sí voy a decir, o sea, vean, pueden decir lo que sea del ministro Hernández, pero
él también se paró, yo también me paré y dijimos, esto no. O sea, aquí, si es que entra a ser alguien o no entra a ser alguien, el grado jerárquico que le corresponde, esto es por su desempeño, ¿ya? Esto es por su desempeño. Pero mira, el ministro no tiene tanta fuerza como, los ministros no tienen tanta fuerza como a veces la gente cree que tiene, yo tampoco. O sea, era una coordinadora jurídica, hacía lo posible, pero es difícil tener tanta influencia en el gobierno de Lazo y ministro también. Entonces, a mí sí me da muchísima pena los concursos pasados de la Armada, tengo que decir. Es una vergüenza realmente lo que nos enteramos a interno de lo que se habla dentro de las oficinas del gobierno de Lazo, donde involucraría al secretario Correa, al canciller que supuestamente nunca conoce nada, pero que también está en las decisiones que hace el presidente de la República, el señor Fabián del Pozo, esposo de la asambleísta Ana Belén Cordero, y otros funcionarios más en los que lógicamente nos ha demostrado, y también estamos conversando con Micaela, donde el embajador de Estados Unidos o el país mismo ya de Estados Unidos se entromete justamente hasta en decisiones de cómo designar a las autoridades de la Marina, al comandante de la Marina. O sea, es gravísimo realmente que creamos que la embajada americana es nuestro gobernante. O sea, para Guillermo Lazo, él no es el presidente, sino más bien el embajador, porque aquí lo que vemos, van a poner las denuncias, en vez de ir a denunciar a la Fiscalía General del Estado, van a denunciar a la embajada. Tocan la puerta, señor embajador, le tenemos denuncias de los narcotraficantes. O sea, qué vergüenza. O sea, quiere decir Eso lo hizo la asambleísta Sánchez, ¿no? ¿será que yo puedo poner una denuncia, Micaela, y se cita por el tema de Freddy, sobre el tema de la consulta también que se tomaron a mentir? Señor embajador, está mintiendo sobre Freddy Carrión. Señor embajador, están inventando un delito. ¿Será que usted sí hace justicia? Porque la fiscal general, ni idea. El gobierno, ni idea. Lo único que hacen es mentir, mentir, mentir y hacer una consulta mañosa, mentirosa. Si en la pregunta, eso sí hay que decirlo, si en la pregunta que dice que Freddy Carrión ha sido un defensor porque supuestamente ha violado primero, señores, no se dejen engañar. Nunca existió ningún delito de violación, nunca. Y el abuso sexual está demostrado que nunca existió porque ni siquiera hay denuncia de la supuesta víctima. Y la fiscal cometió fraude procesal. ¿Por qué quiero llegar a este asunto? Si nos mienten en campañas publicitarias, gastándose todo el mundo en estas preguntas para tomarse el consejo de participación, ¿para qué vamos a querer un gobierno mentiroso y mañoso? Hay que votar 8 veces no. Y por eso Micaela está aquí con todos los micrófonos abiertos, lo que ella quiera decir, porque es un programa independiente, no pautado para ningún lado, sino con la necesidad de que ustedes conozcan la verdad de lo que pasa. Y Micaela se ha arriesgado, porque hablar del embajador de Estados Unidos, hablar de Estados Unidos y decir que el embajador está prácticamente mandando, ordenando dentro de las oficinas en Carondelet con el señor Guillermo Lazo es grave. Que se hayan tratado de armar un caso para que la pregunta de extradición es grave y que la señorita Karen Sichel, que vive en una burbuja, porque no pudo decirlo mejor Micaela, porque realmente no conoce la necesidad de la gente, porque no conoce quedarse sin trabajo por injusticias, porque no conoce cómo tener $1 en el bolsillo para dar de comer a su gente, es vivir en una burbuja, no ponerse en los pies de otra persona. Y yo quiero felicitarte, Micaela, por decir las cosas como son y es grave, realmente esto de la embajada americana, es grave lo que tú denuncias, es grave que estas autoridades estén haciendo caso a otro país que no es Ecuador. Entonces, ¿para qué tenemos democracia? ¿Para qué tenemos independencia? Y por eso, ¿por qué votar no, Micaela? ¿Por qué vamos a votar no? Solamente antes de responder esto, yo solamente quiero decirte una cosita porque la gente me ha dicho y me va a seguir diciendo después de esta entrevista, pero ¿qué pruebas tienes? ¿Qué pruebas tienes de correísta, tapiñada, oveja y tanta cosa que se me dice? Miren, lo que conversé específicamente de los concursos de la Marina, los últimos que sucedieron en este periodo que yo estuve en el Ministerio de Defensa en el primer trimestre del año pasado, todo eso está grabado, ¿no? O sea, todo eso está grabado en las sesiones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en donde donde son miembros el comandante de la Fuerza Aérea, el comandante de la Fuerza Terrestre, el comandante de la Armada, de las 3 fuerzas, y el presidente el presidente del Consejo Supremo es el presidente el que se escoge ahí de mayor antigüedad, que por lo general es de la Fuerza Terrestre. Entonces, y yo, o sea, el coordinador jurídico del Ministerio de Defensa, que lastimosamente resulta ser yo. Entonces, nosotros 5 tenemos estas reuniones y aquí es donde se ventilan los concursos para los más altos grados de las 3 ramas, ¿no? Entonces, ahí se graba todo y se tienen actas. Y estamos presentes los 5 más del secretario, 6. Entonces, si es que ustedes quieren, si es que no es verdad lo que yo estoy diciendo,
ya, porque lastimosamente hay que ser así, ¿no? Porque yo obviamente no tengo las pruebas en la mano, porque evidentemente no podía, no se puede, son reuniones con información sensible. Pero si es que no es verdad lo que estoy diciendo, entonces yo quisiera que salgan efectivamente los comandantes a decir que no es verdad, que saquen las actas, que muestren las grabaciones, si es que no es verdad lo que yo estoy diciendo. Y yo quisiera también que esos marinos que participaron en el último concurso salgan y digan si es que su procedimiento fue regular y si es que fue justo. Que salgan y digan. Ya, entonces, por todas esas razones hay que decir no, ya, Claro. no podemos seguirnos mandando por Estados Unidos, no podemos seguirnos mandando por ningún otro país que no seamos nosotros mismos. Si somos capaces de resolver nuestros problemas, no hemos sido capaces porque lastimosamente hemos tenido, especialmente, aunque si yo no soy correísta, pero especialmente en estos dos últimos gobiernos, ha sido pero el desastre, o sea, ha sido el desastre, el desastre, el desastre, el desastre. Yo no soy correísta, pero es evidente que Correa trabajó día y noche por bajar la pobreza y por bajar la desigualdad. O sea, que no se fue a la base de Manta y que echado a Estados Unidos. O sea, y es evidente que después Lenin, por tanto odio que le ha tenido pues el odio y la envidia a Correa y vino y destruyó todito. O sea, ve, es que yo hubiera venido de Lenin, hubiera dicho, se quedan las cosas buenas y vamos a mejorar las cosas malas, que también las hubo, Que era lo lógico. ¿ya? Claro. Pero viene y coge y destruye todo. Y nos hace sentirnos como incapaces. Y ahora Estados Unidos ven y tú mejoranos todo. ¿Cuándo Estados Unidos nos ha venido a mejorar algo? Recordemos del Plan Cóndor, 70s, 80s. Por favor. Oye, en los anexos de la pregunta 1, tú ya hiciste referencia a las dos excepciones que hay para la extradición. Pero ahí hay unas disposiciones transitorias que nos llaman la atención. Primero que dice que le da a la Asamblea 365 días improrrogables, ¿ya? Y luego abajo ponen que sí se prorrogará por una sola vez, 180 días más. Entonces ahí viene la confusión y nos dice, pueden estar hablando de un año o de un año y medio para sacar el reglamento. Mientras tanto, pueden mandarnos a todos los que seamos incómodos para este gobierno a los Estados Unidos con un delito supuestamente relacionado con el narcotráfico. ¿Qué opinas tú? Exacto. O sea, a mí me pueden ahorita que me vaya al Ecuador, me pueden estar metiendo ahí alguna droguita por ahí. O sea, y después yo voy a ser extraditada al Ecuador por todo lo que estoy diciendo. Vean, no crean. Y a mí me da terror eso porque le escuché a la Karen en una entrevista en Ecuador Play y ella decía, lo mejor de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y escúchenme bien, es que esto va a tener efectos inmediatos. Apenas se apruebe esto, porque ya tenemos el convenio de Palermo ya hace tiempo aprobado, entonces esto va a tener efectos inmediatos, decía, así que esto de aquí, esta es una herramienta poderosísima para atacar el crimen organizado. Yo decía, a ver, o sea, primero que nada una cosa, lo que estoy estudiando y ahorita se llama análisis económico del derecho, y es cómo hacer que una legislación sea eficiente. Entonces, primero que nada, si es que la Asamblea se dedica absolutamente ya hacia estos 365 días, 280 más, a realizar esta reforma y a incorporarle a la figura de la extradición con estos países y con Estados Unidos de ecuatorianos, significa que deja de hacer algo, o sea, deja de hacer otras leyes, ¿me explico? Deja de hacer otras políticas públicas. Entonces, no es así nomás, que es como que es una herramienta poderosa. A ver, no. O sea, así siempre en la vida. Yo hago algo y dejo de hacer otra cosa. Es un costo de oportunidad que le llaman los economistas, ¿ya? Entonces, o sea, el ponernos a hacer esto con todas las negociaciones, a veces no tan buenas que hay en la Asamblea Nacional por esto, ya, ¿qué está dejando de hacer la Asamblea? Está dejando de hacer una cosa fundamental, regularizar a la banca, o sea, regularle a la banca, por ejemplo, que estaba diciendo antes. Está dejando de hacer realmente leyes que le beneficien al pueblo, está dejando dejar pasar. Si es que se dedican a hacer el tema de la extradición, y necesitamos leyes que nos beneficien a todos en materias de educación, de salud. O sea, déjenme decir una cosa, yo ahorita estoy aquí con un crédito del Banco Pichincha, o sea, yo no soy una persona de plata, o sea, yo estoy aquí endeudadísima, o sea, ¿y por qué hice crédito en el Banco Pichincha? Porque no me daba crédito el Banco del Pacífico, porque el Crédito Pacífico ya no da créditos educativos, por alguna razón que yo no me explico. Y el crédito que estoy pagando yo al interés es del 9.5%. Y mis amigos que también están algunos con crédito de Holanda, de Alemania, es del 0.01% de interés.
y se ríen de mí porque yo les digo esto. ¿Y por qué tienen ese porcentaje de interés? Porque en Alemania se paga la mitad del sueldo en impuestos, ¿ya? Claro, tienen buenos servicios y todo eso y nosotros no, pero chuta, si es que nos quedamos en que huevo la gallina y a la final no queremos poner porque no tenemos buenos servicios, entonces, o sea, como digo, nuevamente, Claro. esto se va al carajo. Otra cosa que me tiene con dudas, estimada Micaela, es que, a ver, nosotros tenemos firmada y ratificada la Convención Interamericana sobre la extradición. Cuando yo alguna vez le pregunté a la señorita Sichel vía Twitter, porque no nos ha aceptado una entrevista, ella me dijo que sí, que se había tomado en cuenta este documento, pero no me supo ahondar en el tema. Porque aquí claramente dice que si tú tienes la legislación para poder sancionar a una persona en el territorio, tú lo Ujú, puedes hacer. Y primero lo tienes que hacer acá, antes ujú, de vulnerar los derechos, dice esta convención, llevándole a otro lugar donde no cometió el delito. Porque según la ujú. señorita Sichel, dice que también se puede extraditar a aquellos que cometan delitos que tengan conexión y hagan daño a otros países. Por ejemplo, el narcotráfico. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Sí, a ver, está en la Convención de Palermo, ¿no? En la Convención Internacional, en el artículo 16. Entonces aquí está, es la tradición, esta norma nos ampararía para efectivamente, para efectivamente es el marco jurídico que cobija la extradición, si es que una vez que se apruebe por el referéndum, que realmente esperemos que no. Y aquí digamos, el enemigo es el crimen internacional, es el crimen internacional que se realice aquí en el Ecuador, que tenga efectos en otro país. Eso quiere decir narcotráfico, significa tráfico de migrantes, esto implica trata de blancas, trata de blancas con todo lo que implica el Terrorismo. tráfico de órganos, terrorismo, corrupción también puede ser corrupción, como ella misma dio el ejemplo, con el excontralor. Entonces, o sea, es como que viene de todo aquí, o sea, es como, no es decir, y a mí sí me da, que o sea, de verdad me indigna tanto toda esa situación, porque dice, vamos, el gran enemigo es aquí el crimen internacional y son aquí estas bandas delincuenciales que nos están llenando. A ver, ¿de dónde son estas bandas delincuenciales? Discúlpenme, la mayoría, una gran parte están en Esmeraldas, o sea, en nuestra queridísima Esmeraldas, y lastimosamente Esmeraldas es la provincia más pobre de la costa de nuestro país. Entonces, ¿eso qué nos dice? Hay una relación probadísima econométricamente de la pobreza con la delincuencia. Entonces, es que queremos realmente queremos aunar esfuerzos como país para terminar con el narcotráfico y con el crimen internacional, relativo a las drogas o al tráfico de migrantes o todo esto que sucede. Chuta, vámonos a la base, pues. ¿Cuál es el cultivo ahí? Es la pobreza. Ya, vámonos hacia allá. Miren, yo solo quiero decir un datito más, si me permiten. Claro que Hay un sí. cantón nuestro, súper, a mí me parece esta historia que ves cuando yo la leí me rompió el corazón en el 2014, que le sacó el telégrafo. Y dice Chunchi, el cantón Chunchi de la provincia de Chimborazo, Chimborazo. sí. Nosotros es el cantón con mayor nivel de suicidios infantiles del mundo, señores y señoras, del mundo, ¿ya? ¿Y por qué? Por la crisis del señor que está ahorita enseñando economía ahí en Harvard, el señor Mawad, ¿ya? Entonces, a partir de eso, muchísima gente de este cantón migraron y les dejaron a los guaguitos ahí, chiquitos, 5 años, 7 años, 12 años juntitos cuidándose. Y con toda la ausencia que tuvieron, lastimosamente, qué bestia. O sea, yo realmente no entiendo cómo se puede ser objetivo con estas cosas y cómo se puede ser técnico, como dice la Karen. Em, realmente, realmente decir que la extradición es la solución. La solución es nuevamente atacar la pobreza, atacar la desigualdad. Ujú. Yo realmente me da una sonrisa realmente escucharle a Micaela, porque es tan natural realmente como ella lo expone, es tan fácil de comprender y a la vez es grave las denuncias que ha hecho. O sea, realmente es una mujer preparada, académica, que está estudiando, que está superándose y que a pesar no tiene miedo a denunciar. Y yo creo que todavía existen mujeres, hombres que realmente quieran este país, que realmente busquen paz, tranquilidad
Y tienes toda la razón, hay que atacarlo de fondo. Yo creo que la pobreza, el desempleo, la falta de educación, el tema de la salud, el tema de la delincuencia que estamos viviendo y que no se ataca realmente a eso, sino que ahora a ti te van a decir que eres narco porque vas a defender al no, entonces ya eres narco, yo soy narco, Cecita eres narco, entonces lógicamente ya vamos a hacer una banda de narcos, ¿no? Según Guillermo Lazo. Y teníamos una idea y que me parece muy Yo interesante. calzo en el castel de los tetones. A mí también me dicen, tú debes tener parientes narcos, me dicen ahí por Sí. ahí. Y a mí, y esto yo solo, permíteme, Priscila, por favor, porque la Karen, qué bestia, o sea, ve, o sea, Karen, ojalá que me escuches y Karen, ve, lo que estamos haciendo, esto de aquí, todo lo que están haciendo los periodistas y lo que estamos haciendo, también es como, este debate público es educación, ¿ya? Es parte de la educación, ¿ya? Y mira, Karen, yo te escuchaba a ti y tú decías, porque en la extradición también fue una lucha que tuvo, Colombia y México, y ahí, Pedro Escobar y el Chapo Guzmán eran los que más se oponían a la extradición. Entonces, así como allá, nosotros también tenemos que luchar aquí, o sea, luchar contra todo, porque realmente lo que más importa es del país. Yo decía, o sea, ¿qué mensaje está mandando la ciudadanía con esas palabras? Discúlpenme. Está diciendo básicamente que los que luchamos en contra de la extradición es porque somos el Chapo Guzmán, o sea, el Chapo, narcotraficantes en general. O sea, discúlpenme, yo no tengo nada que ver con los narcotraficantes, o sea, no, en mi vida he comprado un gramo, así sea, de marihuana, o sea. A mí, y tengo que decir, yo tengo mis vicios, yo a mí me gusta el tabaco, por ejemplo, me gusta el tabaco natural, ya, sí, a veces fumo, ya, pero nunca en la vida he comprado una sola droga, o sea, nunca. Entonces, no tengo nada que ver con narcotráfico, no tengo nada que ver con nada de grupos narcotraficantes, ustedes tampoco, o sea, la gente ahí que me está apoyando en el Twitter, y muchísimas gracias por eso, vean, tampoco tenemos que ver, simplemente somos gente que nos importa realmente el pueblo y queremos y luchamos para que la política nos vea, por fin nos vea, se conecte a la realidad con nosotros y presionarles para que efectivamente trabaje por nosotros y por el pueblo. Solo queremos eso. Y gracias por esta gente, o sea, qué bien, porque esa gente es lo que ha hecho avanzar los pueblos y seguimos vivos, dices que seguimos aquí respirando en lo poco de la naturaleza que aún nos queda, es justamente por la gente que presionamos y que le damos duro. Esto va a terminar, no sé si va a ganar el sí, el no. Yo espero que la gente realmente analice las preguntas y crea y se dé cuenta que el votar no significa una solución y un rechazo para un gobierno mentiroso, un gobierno que ya no tiene credibilidad, un gobierno que está involucrado en temas de corrupción y que tratan de tapar fiscalía, los jueces, policía y compañía. Votar el sí, en cambio, implicaría en dar una potestad al gobierno de que es lo único que quiere es tomarse las instituciones que se maneja desde el Consejo de Participación Ciudadana, porque va hacia allá. Es mentira cuando se habla de que van a reducir los asambleístas, creo que reducen 13 de 137, que es prácticamente nada, y quienes se perjudican son las provincias pequeñas a nivel nacional. Entonces, hay que tomar en cuenta estas entrevistas, porque no es porque nosotros estemos en contra del gobierno, porque si es que tuviera algo positivo, créanme que sí lo haríamos. Y es más, hemos invitado a alguna gente de gobierno y ha rechazado, ¿no? Ni siquiera ha contestado para venir acá y que converse y que nos haga cambiar de opinión justamente si estamos equivocados. Pero es que realmente no encontramos nada positivo en este gobierno más que mentiras, 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 desempleo, falta de medicinas, falta de educación, migrantes que se están yendo fuera del país. Entonces, no hay nada bueno que decir realmente. Si a nuestros hijos les está faltando un pan en la mesa, no hay nada que decir cuando a la vuelta de la esquina nos matan, nos asesinan, nos hacen de todo, justamente porque no hay plata, no hay dinero, porque la gente no sabe cómo sostenerse. Y yo creo que deberíamos existir más personas como Micaela, muchas más personas que han luchado en las calles, muchas más personas que buscan una equidad social que realmente nos permita cambiar esta situación. Y sí, tenemos miedo, hay que decirlo, tenemos miedo. Nosotros también tenemos miedo de hablar y de denunciar. ¿Quién como más nos han puesto pistolas en la cabeza? Nos han perseguido, se han entrado a la casa, nos han roto los vehículos, nos han amenazado de muerte por denunciar. Tenemos miedo. Pero más miedo tengo a silenciarme y a ser cómplice de estas injusticias. Y no porque sea este gobierno, sino porque vivimos injusticias a diario con muchos ecuatorianos y ecuatorianas que realmente necesitamos un cambio y que no nos están dando la oportunidad. Si quieren seguir en esta misma delincuencia, si quieren seguir viviendo como vivimos hasta ahora,
sigan creyendo en este gobierno que no les ofrece nada. Si quieren un cambio, hay que rechazar esta consulta, porque será un golpe fuerte, sí, para el gobierno y que se dé cuenta que no somos tontos, que no somos ignorantes, que sí nos preparamos y que leemos un poquito más allá de lo que los videos tontos que quieren hacernos entender que somos burros, porque así es la palabra. Nos toman como ignorantes y ahí tenía razón Micaela. Piensan que somos ignorantes, que no somos preparados o que no leemos un poquito. Están equivocados. Sí sabemos leer, sí sabemos entender, sí sabemos ver las mentiras y los engaños que quieren decir. Yo quiero también agradecerte, no sé, Cecitar, si existe otra pregunta para mí. La pregunta inicial que le hicimos y no nos respondió Micaela, es los trolls toda la madrugada y toda la noche estuvieron atacando y diciendo que eres una resentida porque saliste del gobierno de Lazo. Ahí yo creo que no enviaste esa respuesta de los trolls. Ya, sí, perdón. A ver, yo he dicho muchas veces esto, pero como que respondí un montón de comentarios, pero me encanta volverlo a decir aquí públicamente. A ver, ¿cómo salí yo del gobierno de Lazo? Yo entré y salí con el ministro Hernández, ¿no? No, él entró, me parece que fue en septiembre del 2021, pero yo entré en enero del 2022. Ujú. Pero yo de ahí, obviamente él se fue y obviamente yo dije, me voy, o sea, puse la renuncia, o sea, él me comentó, nos comentó todo el staff, me voy y todos juntos dijimos, nos vamos con usted, ministro, porque digan lo que digan del ministro, yo lo conozco como persona y es una persona muy honesta, es una persona muy honesta. Puede tener sus diferencias ideológicas y lo que quiera, pero yo realmente, Tan él honesta es que una aceptó persona que no honesta. era un atentado la destrucción del radar, ¿no? Claro, o sea, eso digo, y esto del radar es otro tema, pero bueno, habrá otras Hemos de entrevistas. conversar de esos Pero temas luego. hemos de conversar después, ajá. Pero mira, yo salí justamente por eso, o sea, está la denuncia puesta con mi puño y letra del tema de Don Nasa en la fiscalía. Esto le puse, si es que no estoy mal, esto fue el 11 de abril o el 12 de abril, lo puse esa denuncia. Y después, poco tiempo después, salimos, y esto te digo, o sea, fue un tema, básicamente, Lazo dijo, se viene porque se pensaba que el paro del 1 de mayo, o sea, que realmente no fue un paro, sino que fue la protesta, se pensaba que lo que pasó en junio iba a pasar en mayo, ya, o Ujú. sea, ya sabes que los informes de inteligencia realmente, No son realmente de no tienen mucha inteligencia. inteligencia, ya, o sea, no tienen mucha Yo, inteligencia, como entonces siempre digo, se es pensaba que, oxímoron. se pensaba que en mayo iba a ser la cosa, ya. Entonces, por eso es que el Lazo, ahí me acuerdo que también ahí se despidieron, no sé cómo habrá sido, quién renunció o quién no, pero la cosa es que también se fue la ministra, la que estaba en ese momento de secretaria de Derechos Humanos y muchos más, es que recordará. Pero Ujú. ahí obviamente sí fue como, Lazo dijo, ok, tengo que poner nuevos ministros más de acuerdo a mi visión, y a través de Iván Correa, porque yo no sé a quién maneja el gobierno, si es que es Lazo o Iván Correa, pero básicamente, Iván Correa tiene una influencia que yo percibí que es el que manda en el gobierno de Lazo. Yo percibí que él es el que manda en el gobierno de Lazo. Pero bueno, y la última cosa es que ya nos tenemos que ir. Es que me han dicho que soy una estúpida y que soy una retardada mental y que nunca leo nada. Yo solamente quisiera recomendarles un libro, un libro, es un muy buen libro. Es un libro de Philip Agee que se llama Inside the CIA, ¿ya? Ujú. Adentro de la CIA, Ajá. ¿ya? Y yo quiero recomendarles ese libro porque aquí relata lo que la CIA hizo de los 50 a los 70 en Sudamérica. Él relata todo su testimonio y entre su testimonio está nuestro país tan bonito que es, nuestro Ecuador. Él relata lo que hizo aquí y cómo se metió a la embajada de Estados Unidos, inclusive en la familia de Velasco Ibarra. A mí eso me da muchísima pena. O sea, inclusive, o sea, hay dos datos que me parecen interesantes de ahí que relata Philip Agee. Dice, la primera cosa es que ni siquiera hubo necesidad de sobornarle al sobrino de Velasco Ibarra para que le traicione y para que él haga todo lo que él quería. Ni siquiera había necesidad, porque estaba tan ideologizado hacia los intereses de Estados Unidos que ni siquiera tuvieron que darle un centavo, porque él solito ya pensaba que así era la cosa, como lastimosamente, muy lastimosamente, yo creo que es Karen, porque yo estoy convencida de que Karen no es que le están sobornando a Estados Unidos ni nada. Yo creo que ya está plenamente convencida de que por ahí va la razón, ¿ya? Entonces, más o menos así como el sobrino de Velasco Ibarra, lastimosamente, porque se puede decir que Velasco Ibarra fue bueno o mal presidente, pero nadie puede dudar de su honestidad. Es un hombre que murió en su ley, es un hombre que murió honesto al final, o sea, no murió en una mansión, ni tampoco en Estados Unidos, ni nada por el estilo.
Eso primero, y segundo, que también Philip Bagui dice que el país al que se fue de Sudamérica que le dieron menos presupuesto fue a Ecuador, porque decía que en Ecuador son los más mercenarios. Los más Lastimosamente, fáciles de convencer. los más Estimada fáciles de Micaela, yo convencer. quiero agradecerte por habernos dado la oportunidad de conversar contigo y que no sea la última vez, ¿no? Queremos seguir conversando. Lo interesante justamente de este medio es que damos cabida a otras voces. El segmento de entrevistas se llama Otras Voces porque queremos escuchar otra versión de los hechos. No queremos quedarnos solo con lo que replican los grandes medios, sino tener el contrapeso desde aquí, desde lo digital. No sé si usted tiene otra pregunta, Priscilita, Y no, yo sino quiero para dejarle a agradecer. Micaela con el mensaje final. Sí, por Sí. favor, el mensaje final y luego yo me despido. Ujú. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista. Yo solamente tengo un interés aquí y mi interés es un mejor Ecuador. Y no le estoy diciendo esto porque quiero recibir ningún voto, porque no me estoy lanzando a ninguna candidatura, ni soy parte de ningún partido político, pero por todas las razones que les he dicho y más, el gobierno de Lazo no es un gobierno que está persiguiendo los intereses de las grandes mayorías, no es un gobierno que realmente está interesado porque las personas vivamos mejor y en igualdad y en libertad y realmente hacerle frente al narcotráfico y al crimen internacional organizado, como ellos dicen. Sí, no es. Y esto puedo yo poner las mis manos al fuego. No es, simplemente no es. Así que, ecuatorianos, ecuatorianas, realmente parémonos y digámosle juntos, todos de las manos, digámosle no, no más, no más Lazo, no más Estados Unidos, no más opresión en Ecuador ni en Latinoamérica. Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias, Micaela. Yo quiero agradecerte por tu participación y a ustedes Muchas también, gracias. amigos y amigas, por acompañarnos en estas entrevistas. Vamos a ver si es que podemos entablar en otro horario también otra conversación con Micaela. Voy a ver si es que podemos hacerlo el día jueves de mi programa para quienes no escucharon también esta entrevista y también en la noche se conectan otros ciudadanos para justamente que escuchen estos relatos que son importantes antes de ir a las votaciones. Yo quiero agradecerte a ti, Micaela, por denunciar, por estar dispuesta a hablar y sigue adelante, éxitos en Alemania, éxitos en tus estudios también. Muchísimas gracias a ustedes. Y mucha fuerza por allá del Ecuador que lo necesita y que lo vamos a lograr porque nos levantaremos. Adiós. Así será. Muchísimas gracias a Micaela. Nosotros no sé si tenemos el humor gráfico, estimado Eric, para ya despedirnos en esta jornada de Café sin Rosca. Vamos al humor gráfico de La Roncha, que todos los días nos envía su viñeta para nosotros compartirla con ustedes y que ustedes pues puedan sacar ahí sus conclusiones de esta expresión que también es periodismo, periodismo de humor, periodismo gráfico. ¿Estamos? ¿O no? Ya, bueno, entonces ya estamos poquito a poquito, ya nos vamos a Bueno, qué interesante las entrevistas de hoy, ¿no? Hoy ha sido un programa bastante eh, importante. Yo creo que la gente hubo muchos conectados. Yo quiero saludar a todas las personas que estuvieron a través de Facebook, de YouTube. Gracias por estar pendientes de este programa Café sin Rosca de Hoja de Ruta. Les invitamos a suscribirse a todas nuestras páginas. Recuerden que este medio digital lo hacen ustedes. Su colaboración permite que nosotros sigamos aquí, que podamos abrir más espacios, que sigamos sosteniendo a este medio independiente, que lo único que busca es demostrar realmente la transparencia, la verdad de lo que sucede en este país. Creo que ya tenemos o todavía ya estamos. ya estamos. Ya estamos. Ya, consulta popular, pregunta uno. Miren, oportunísimo para cerrar este programa, dice La Roncha. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición del crimen organizado a través de los procesos que respeten derechos y garantías? Y claro, la pregunta es si esto aplicará, si con el sí aplicará al gran cuñado, ¿no? Vamos, se aplica al gran cuñado, ¿Será que aplica? Porque de lo que vemos hacen allanamientos a todos menos al cuñado. menos al cuñado, Dejan ir a todos y el menos al cuñado cuñado. tranquilito, no ha pasado nada. Porque Señalan a todos en el audio, pero menos al al cuñado, cuñado. Qué chistosos que son. que es pariente del presidente. Al pariente del presidente. Así, Pariente. porque dice que le ha sabido dar hasta de
el biberón, ¿no? Porque desde hace 64 años dice que le conoce. O sea, cuando él tenía 3 años ya le conocía al cuñado. Hasta para eso miente el señor presidente. Bueno, estimados amigos, gracias Priscilita por haber estado con nosotros. Gracias a todos por haberse conectado. Hoy tuvimos una importante activación de